Hola amigos, aquí vamos a seguir viendo el tema de el proyecto COVID-19. Aquí lo que vamos a ver es cómo se preparan los datos para luego poder efectuar los gráficos de una forma más sencilla. Bien, pues abrimos el proyecto y entonces, bueno, tenemos aquí, habíamos visto dentro del menú, habíamos visto estos botones. Vamos a ver ya el botón este último, datos país, que básicamente abre el formulario WinRegistros 1. Al formulario podemos ir pues marcándolo y apretando al F2 para irnos directamente al formulario. Bien, aquí en este formulario lo que tenemos es un combo box con los países. De los países, bueno, los detalles, digo, el content, pues es un query del FM país, el query que ya vimos, que básicamente hace un select de todos los países. Si lo queremos ver, es el query que está aquí, un select asterisco from FM país 1 ordenado por el código. Entonces aquí tenemos que exhibimos el nombre del país y nos quedamos con el ID. Así que está ordenado por código. Como link, pues nada, no tenemos ningún link, porque básicamente lo único que nos va a exhibir los países, eso sí, en formato tabla. Entonces nos exhibe el código y el nombre del país. Es la forma en que exhibimos el combo box. Dentro de esta opción de el tipo de combo box, podemos elegir el Xbox de toda la vida, el Xview, el tablet o el pop-up window. En este caso he cogido el tablet. No tiene mayor cosa, bueno, el tema del estilo y tal, pues cada uno lo puede organizar como quiere. Hay un botón buscar, un edit box del código país, del nombre y de la fecha de inicio. Todos estos básicamente no tienen nada más que, bueno, son textos o date en el caso de fecha de inicio de pandemia. No tiene ninguna edición ni ningún contenido. No está linkeado a nada. Entonces se coloca al principio, igual con nombre, igual con fecha de inicio de la pandemia. En los tres podemos seleccionar los tres, veremos que no hay ningún código. Podemos ir al código y vemos que en país código no hay ningún código, en país nombre no hay ningún código y en país día 1 epidemia pues no hay ningún código anexo de WinDev. Esta es la forma en que podemos acceder al código de diferentes controles a la vez. Aquí sí tenemos una tabla donde tenemos, importante, el ID del registro, el ID del país, la fecha, el día, la sumatoria de fallecidos, no, perdón, son los fallecidos, el número de casos, la suma de los casos, el factor de crecimiento, el delta de los casos, una barra de progreso que indica el factor de crecimiento y la suma de los fallecidos. Antes he dicho que esta era la suma de los fallecidos y luego he corregido, porque he visto aquí el símbolo de sumatorio y ese símbolo, este símbolo de aquí, lo que nos está diciendo es que esta columna tiene un total calculado, que lo tenemos abajo en el formulario, bueno, en la tabla. Ahora vamos a ver dónde está. Teóricamente está aquí detrás. Realmente este no es el campo está aquí detrás.
Yo acostumbro a colocar mis datos como a mí me gusta y son textbox que edito yo. Ponemos ahí. El botón cambiar día 1 epidemia lo que hace básicamente es que si marcamos un registro dentro de nuestra tabla y queremos marcar como día 1 de la epidemia de ese país esa fecha que tenemos remarcada en la tabla, pues básicamente lo que va a hacer es cambiar esa fecha dentro de la tabla de FM país, del fichero ese, cambiando el día 1 de la epidemia. Básicamente es lee en qué posición está dentro de TableRex, si realmente en el INE mayor que cero es que tenemos seleccionado un registro dentro de la tabla. A continuación leemos el ID del combo país, buscamos el país dentro del fichero FM país y a continuación modificamos el día 1 de epidemia como el TableRex con fecha, que es el registro que estamos marcando en la tabla al que le hemos hecho clic. Y luego, muy importante, hacemos un hmodify del registro para que se modifique realmente en el fichero. Si no efectuásemos este hmodify, no se modificaría. Los gráficos, básicamente llama a un formulario donde se crean los gráficos. Lo veremos en el siguiente vídeo. Y como ya he dicho, dos totales, que es el total fallecidos, no hay nada, no linkea nada, no tiene código tampoco, y el total casos, que es el total de los casos, es la sumatoria de esta columna, el total de casos, control Z, y el total de fallecidos será este total, es decir, el total de casos me lo va a dar aquí sumando esta columna, y el total de fallecidos me lo va a dar aquí sumando esta columna. Bien, veamos cómo hacemos eso. Todo se hará mediante el botón buscar, evidentemente. Como proceso inicial, yo había puesto que en mi caso España como país, para no tener que estar buscándolo cada vez, pero cada uno se puede poner el que quiera o en principio dejarlo vacío como he hecho en los vídeos. Vamos a ver el código del botón refresh, que es el que hace realmente la búsqueda. Se inicializan tres variables: id país, que es de tipo id, 8 bits int, en el in, que es la línea en la que estamos posicionados en TableRex, y defect día 1, que será la fecha del día 1 de pandemia. Bien, lo que hacemos primero es hallamos el combo país, vamos a poner un punto de interrupción y vamos a ir ejecutándolo paso a paso. Yo en mi caso voy a coger España. Bien. Se ha apreciado que no he hecho un clic, y es porque en el combo país ahí está indicado que en el momento que se varíe el registro, hayamos hecho una selección, automáticamente se dispare el botón. En el momento que seleccionamos un registro del combo país,
se hace un clic del botón refresh. Entonces volvemos aquí. Como vemos, el debugger es muy potente, me permite ir para atrás, para adelante, ver otras pantallas, otros formularios y no pierde donde estoy. Ahora aquí sí que podemos ver que ID país, tenemos aquí las variables. Aquí tenemos las variables de este proceso. Y de país es 159, justamente es España el que había cogido. Pero es en mi base de datos que es el 159. Pudiese ser que la ID de España en otra base de datos que estéis mirando puede variar. El ID no es el identificador del país universal, es el ID dentro de mi base de datos. En mi caso es el número de registro 159, en otra base de datos puede estar en la posición 22 y ser el ID del país el 27. Bueno, vuelvo al formulario, digo al código. Aquí básicamente busco el país, hallo el primer día de epidemia y coloco esa información en la pantalla. Si no encontrase el país, si HREAD Seek First, que lo que hace es buscar a través de este índice el país, NID país, si no lo encuentra, ejecutaría esto. Es decir, if HREAD Seek First devuelve true, ejecuta esta parte. Si devuelve false, ejecuta esta otra parte. Entonces, una vez que hayamos terminado, hayamos pasado por el bloque del HREAD, que ahora es donde estoy aquí, pues si NI de país fuese 0, me diría info falta seleccionar país. ¿Qué se puede hacer? Se pueden hacer cosas como el ID de país, que lo tengo aquí, decirle, oye, voy a ver, le voy a poner 0, a ver qué pasa. Y lo que me ocurre es que me dice falta seleccionar país, porque le he forzado con un 0. A continuación vuelvo a hacerlo. Me vuelve a hacer el disparo del refresh. Vuelvo a buscar el país. Ahora lo ejecutaremos todo sin cambiar en ID de país. ¿Y qué hacemos? Pues borrar la tabla, por si previamente había algunos registros de otro país que hubiésemos consultado. A continuación ejecuta el query. Query fmrex con tipo query default y le paso el país y el primer día de la epidemia. Con lo cual, si yo voy a ver lo que tiene el query, veo el SQL Code, lo que me está haciendo es un select de ficheros de registros de fmrex1, donde mira que el país sea el parámetro que le estoy pasando, el país ID, y que la fecha de registro sea mayor o igual que la fecha que le he pasado yo como día 1 de la epidemia. Porque en el caso que tenga más registros anteriores a ese día de la epidemia, yo ya los he obviado. Hemos dicho que esos registros, pues en principio no son significativos para el cálculo este. Y a continuación ordeno los registros seleccionados por país ID en forma ascendente y por la fecha en forma ascendente. Me devolverá aquí, sigo ejecutando y aquí me hace un for each de cada uno de los registros que me ha devuelto la consulta, el query. Yo puedo editar el query, puedo ver qué es lo que tiene, de hecho el query está aquí, puedo marcarlo y decir edit. Y aquí básicamente me sale el registro que está seleccionado. En el edit ahora mismo no he seleccionado ningún registro, pero sí que puedo ver con display all records todos los registros
que he seleccionado. Aquí tengo todos los registros de mi query, donde veo el ID, la fecha, el ID del país, en este caso como era España 159, son todos 159, el número de casos, el número de fallecidos y el día de epidemia. No el primer día, sino el día de epidemia, que corresponde en qué día me encuentro en la epidemia. Ya veremos que eso cómo se traduce. Bien, pues yo ahora hago for each query fmrex. Me voy a ir registro por registro, es decir, aquí primero no tengo ningún registro seleccionado, pues ¿qué va a hacer? Pues que me va a atender a este primer registro. Cuando haya procesado este primer registro, me va a procesar el siguiente registro, luego el siguiente, luego el siguiente. Eso es el for. Me va a ir de registro en registro. Vamos a ver cómo lo hace. Vamos a hacer que query fmrex lo voy a poner aquí, pero es que además le voy a decir que me enseñe la fecha. Y también que me enseñe los casos. Yo marco ahí y pongo casos. Esto lo puedo eliminar. Aquí me está enseñando la fecha y los casos del registro que tengo seleccionado. Es decir, yo ahora si evalúo esto, evalúo la expresión, aquí sí que me está dando ya un ID de un registro, una fecha, un ID del país, unos casos, el número de fallecidos y el día de epidemia. Día 25. Ahora veremos cómo este día de la epidemia realmente a efectos del gráfico, a efectos de la tabla, no se tiene en cuenta. Porque lo que marca el día de epidemia es el primer día marcado como día 1 de la epidemia. Este campo lo puse yo en este caso al principio, pero luego viendo el tema vi que era más apropiado marcar solo el día 1 de la epidemia y ya olvidarme del tema este. Bien, ahora a continuación en el link obtiene una nueva línea dentro de TableRex a través de la función TableAddLine. Si yo me voy a la TableRex, ahora yo tengo aquí una línea ya añadida. Y voy colocando la información que tengo ahí. El país, la fecha, los casos. Yo ya tengo una línea. Ahora el for each lo que ha saltado es al siguiente registro. Si yo evalúo, veo que ahora aquí me está marcando el 5624. Si displayo todos, y lo ordeno por fecha, el 5624 está aquí. El registro del día 26 de febrero. El ID está en descenso, porque los registros tal como han venido en el Excel han venido en formato descendiente. Entonces, con lo cual, primero se han puesto los días más recientes que los días más alejados. Bueno, pues ahí tengo el 5624, que es el segundo registro del query, el tercer registro, el cuarto registro y así sucesivamente. Ahora lo que voy a hacer es poner un punto de interrupción aquí y le voy a decir que continúe hasta ahí. Ahora yo tengo toda la tabla rellenada, pero no tengo ni el sumatorio de los casos, ni el factor de crecimiento, ni los totales. Aunque detrás vería unos totales, pero no es lo que me interesa. A mí me gusta más tenerlo así. Vamos ahora a la función
calcular tabla. Atención, si aprieto aquí F8, lo que me hace es me calcula la tabla entera. Lo que quiero hacer es que me calcule la tabla, pero yo ir viéndolo. Aquí lo que tengo que hacer es un F7, con lo cual me he metido dentro de la tabla, dentro de la procedura, y ahora voy a ir línea por línea viendo qué es lo que hace. Bueno, básicamente pues creamos unas variables, línea, NLIN, NRows, suma de casos y suma de fallecidos. El factor de crecimiento, que es de tipo real, y bueno, a continuación de NRows hallo el número de registros que hay en TableRex. Cojo la primera línea y digo, la suma de casos es, como estoy en la primera línea de la tabla, lo asigno a suma casos. Suma fallecidos igual. TableRex call sum casos será la suma que ya he empezado a acumular, que coincide el primer registro, puesto que no hay un registro anterior. Y aquí sí, TableRex call día 1 lo marco como el primer día de la epidemia. Este es en la columna que sí que me va a marcar los días de la epidemia. El número de día en que me encuentro dentro de la epidemia o pandemia. Y ahora sí que recorro toda la tabla desde la posición 2 hasta el final. ¿Qué hago lo primero? Bien, ¿qué hago? Pues lo primero marco call día como en el IN, es decir, va a tener el día de la epidemia. Número 2, la suma de casos, lo voy a ir acumulando a n suma casos, lo voy a poner dentro de TableRex en la call sum casos, en la columna de casos, voy a calcular el delta de casos, que es el incremento de casos de un día con respecto al día anterior. Por eso había hecho de poner los datos del primer registro aparte, para tener la posibilidad de no tener que calcular esto de otra forma más complicada. Es decir, en el IN-1, como he empezado en 2, en el IN-1 será 1, que será el primer registro. Si hubiese empezado en 1, aquí tendría que haber puesto una condición que en el IN fuese mayor que 1, o mayor o igual que 2. Pero de esta forma pues no nos complicamos e inicializamos las variables que necesitamos. Ahí tenemos el delta de casos, que es el incremento de casos entre 2 días seguidos. El factor de crecimiento igual, hago el sum casos dividido entre sum casos de el día anterior. Igualmente como antes, aquí no me tengo que complicar, puesto que ya he empezado con en el IN2. El factor de crecimiento lo asigno a FACCRE, a call FACCRE, que es una columna, y también lo asigno a la columna de gráfico, donde a continuación se me creará el gráfico en la pantalla, dentro de la tabla. Este gráfico que estará aquí, en esta columna. Vamos a ir viéndolo cómo se crea. Sumo el número de fallecidos. Este n suma fallecidos más igual TableRex en el IN call fallecidos, es lo mismo que poner n suma fallecidos igual a n suma fallecidos más esto de aquí. Y a continuación lo coloco dentro de la columna. Ahora ya veremos aquí cómo el gráfico me empieza a aparecer. Vamos a ir haciendo unos cuantos. También podría decirle hasta aquí, poner el punto de interrupción y ejecutar. Con lo cual veremos que la tabla como va creciendo.
está el punto de interrupción, lo voy a poner aquí. Y voy a ejecutar. Bien, pues ahora ya he pasado toda la tabla, he hecho todo el cálculo y ahora coloco dentro de tot casos y tot fallecidos los datos. Dentro de aquí y aquí, estas dos posiciones, estos dos edit, que ahora mismo están a 0. Ya tengo la información ya colocada, con lo cual yo hubiese terminado el proceso. Y de esta forma ya podría irme a los gráficos, ya he hecho todo el cálculo y ver la gráfica. En un punto que me gustaría recalcar es que el número de pandemia, el día de pandemia, aquí está íntimamente relacionado con el número de registros en la posición. Pudiese ocurrir que en algún país no hubiese registros en algún día. Entonces, si en algún día no hubiese registros, se podría pasar del día 2 al día 4. La cuestión es si eso se evalúa como 2 días o como un salto de un día. A nivel del control, pues no sé muy bien cómo se tendría que hacer realmente. Como un día que no hay casos, que son 0 casos, o un día que no está contado porque no ha habido un tipo de conteo y está acumulado al día siguiente. Con lo cual, no lo sé, no lo tengo muy claro el tema ese. Y por último, pues me gustaría comentar que cuando yo voy poniendo puntos de interrupción, vamos a poner un punto de interrupción aquí, un go. Cogemos España de nuevo. Si yo quiero ir hasta aquí y no tener que poner un punto de interrupción como está aquí, hay también la posibilidad de marcarlo y darle a este botón Run Until Cursor, que es con el F6. Es decir, es lo mismo que yo pusiese aquí un F5, un punto de interrupción, apretase F5, que se me va a ejecutar todo hasta aquí, o que no hay punto de interrupción, lo marco con el cursor y aprieto F6. Y automáticamente me ejecuta todo hasta ahí. F5. Y ahora aquí, si hiciese un F8, y si no hay puntos de interrupción dentro de la tabla, vamos a hacer remove todos los puntos de interrupción. Pues un F8 me va a hacer todo el cálculo. Todo el cálculo que he hecho yo antes paso a paso, ahora me lo ha hecho todo de golpe. Todavía no ha terminado, esto ahora sí ha terminado. Bien amigos, pues espero que se haya entendido todo. Vamos a ver si salimos de todo esto y bueno, en el próximo vídeo veremos el tema de los gráficos. Un saludo y hasta la próxima.